Ciertamente hubo hombres que escribieron y fueron inspirados por Dios. Pero tú cuando lees un libro, o no sé si hay gente que no le gusta leer, yo a veces soy de ese club, que a veces me cansa leer y pues bueno, gozo de buena vista, dicen, pero porque no leo. Pero hay personas que por lo general cuando empiezan a leer se dan cuenta las intenciones de un autor, se dan cuenta cómo desarrolla, qué palabras usa, si es un lenguaje muy culto, si es un lenguaje muy informal cuando está escribiendo. En este evangelio, Juan está escribiendo. Juan es uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahí a Juan 4, versículos, fíjense bien. Vamos a centrar nuestro pasaje en los versículos del 1 en delante, ¿sí? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y aquí menciona a sus discípulos que estaban bautizando, ¿sí? Y en este caso estamos hablando del Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan no se menciona directamente a Juan como el autor de este Evangelio. Tú vas a decir, epístola según San Juan, o lo has oído tal vez, ¿no? Pero en este Evangelio no se menciona a Juan como autor. Lo que pasa es que Juan, al escribirlo, él se menciona al cual Jesús amaba. ¿Sabían que Juan era el discípulo amado? ¿Sí o no? Y vamos a verlo en el capítulo 13, fíjense bien, capítulo 13, versículo 23. Vamos hacia adelante, capítulo 13, versículo 23. Y dice así, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿De quién está hablando? De Juan. ¿Sí? Él mismo se menciona al cual Jesús amaba. Vamos al capítulo 19, avanzamos un poquito más. El capítulo 19, versículo 26. Y dice así también este versículo. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y vuelve a mencionar, ¿sí? Aquí vemos una cuestión del autor del Evangelio. Y no sé si tú alguna vez te lo habías preguntado por qué se menciona así, ¿no? Por una humildad en este hombre. Los discípulos había de todos los tipos, el arrebatado, el que era más fuerte en temperamento, el que era más tranquilo, aquel que pensaba más en las finanzas, aquel que pensaba nada más en la comida. Muchas cosas podemos sacar similitudes a las cuales tú y yo podemos tener día a día. Pero aquí se menciona en este hermoso evangelio a Juan como el que él amaba, el que estaba más pegado. Y hay otros versículos, el capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 7. Jesús escribe no solo el Evangelio de Juan, escribe también primera, segunda y tercera de Juan, ¿sí? Y también escribe el libro de Revelaciones. Juan pasó mucho tiempo de intimidad con Jesús, pasó mucho tiempo al lado de Jesús. Entonces te estoy dando un panorama de este libro y un poquito te estoy contando de la historia de este hombre. ¿Cómo vemos la humildad en el autor? ¿Cómo vemos ese conocimiento del autor con respecto a Jesús? ¿Para qué? Para poder entender lo que vamos a ir capturando del capítulo 4 de esta historia de la mujer samaritana. En Juan también mostramos un evangelio que es de los evangelios más teológicos. Es donde se muestra a Jesús con una revelación desde la creación, ¿sí? Un prólogo teológico lo vamos a encontrar en Juan, vamos al mismo Juan, estamos viajando ahí a través de nuestra Biblia, en Juan capítulo 1, y no lo voy a leer todo, pero empieza a hablar de una forma teológica, de una forma de revelación de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y sigue leyendo hasta el versículo 18 y empieza a revelar a un Dios creador para llegar a culminar con Jesucristo, ¿no? Vemos también en el capítulo 3 un teólogo didáctico. Está hablando con Nicodemo y ahorita vamos a ahondar un poquito en el capítulo 3 y vamos a ver algo tan importante y similitudes que puedes encontrar de este pasaje con el de la mujer samaritana. Y es importante que analicemos y podamos estudiar y comprender lo que también el autor está tratando de transmitir para que entendamos el mensaje. Si tú no entiendes al autor, ¿crees que vas a poder entender lo que Dios quiere hablar a tu vida? Si no entiendes ni a Dios, si no quieres ni conocerle, cuando hablas con tus hijos, cuando hablas con tus padres, cuando hablas con tu esposa, ¿qué buscas? Comprenderlo, ¿no? Escucharlo. ¿Crees que vas a comprenderlo si ni siquiera pasas tiempo con él, ni siquiera prestas atención a lo que dice? Por eso es importante saber cuál era la intención del autor, por qué estaba escribiendo estas cosas. Hay un propósito en todo y la Biblia tiene un propósito. Entonces, en el capítulo 3 se habla acerca de Nicodemo, ¿no? Y habla de aspectos teológicos muy importantes, ¿sí? Usa simbolismos para explicarle a este hombre de la ley, que conocía la ley, cosas tan esenciales que se tenían que entender espiritualmente, no terrenalmente. Y habla del viento, ¿no? Empieza a correr. ¿Has sentido el viento? Te pregunto el día de hoy. ¿Lo has sentido? ¿Lo has visto? No lo has visto. ¿Y sabes hacia dónde va y de dónde vino? ¿Cuál fue su inicio? ¿Cuál fue su final? Hay muchas cosas espirituales que tú y yo necesitamos entender, pero de forma espiritual. A veces nos gusta sentir, pero no nos gusta creer que hay alguien más allá de lo que sentimos. Entonces, Juan también, por eso es catalogado uno de los evangelios más teológicos, porque muestra bases para un creyente. Enseñanzas del Espíritu Santo también lo vemos en el capítulo 14 y habla varias cosas impresionantes en el versículo 16, 17 y 26. Si quieren vamos a ver alguna de ellas. Juan 14 les mencioné, versículo 16, por ejemplo. Versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y está hablando ahí del Espíritu Santo. Y el 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo y está revelando cosas que van a suceder en el libro de Hechos, donde el Consolador, dice Jesús, es necesario que yo me vaya, porque va a venir aquel, el cual va a sellar a la iglesia, va a empezar a redarguir a la iglesia y va a empezar a morar Dios mismo en nosotros, en vosotros, en sus discípulos, ¿no? Entonces, es hermoso poder entender lo que Juan quería mostrar. ¿Te impacta saber que hay muchas cosas que nunca habías pensado de Juan? Tal vez lo has oído muchas veces en la tele, cuando vas a la iglesia y dices, uno de los discípulos que Jesús amaba, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Juan, ya por último les explico el propósito del texto y lo vamos a ver en Juan 20. Vamos a ir a sus Biblias. Si nunca la habías agarrado tanto, hoy va a ser el día. Juan 20, y para que veas que al final de cuentas tú lo puedes buscar en tu casa, tú puedes comprender que no está alejado de ti Dios, ¿no? Y que puedes entender la palabra de Dios también. Juan 20, capítulo 20, versículos del 30 en delante, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo traigáis vida en su nombre. El autor escribe el propósito del libro, para que lo conozcáis, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, para que lo creáis.
el autor mismo refleja cuál es la intención de este evangelio. No era decir, yo soy todo humilde. Era reconocer a Jesús como Salvador. Vamos ahora sí a entrar un poquito en el tema. Vamos ahora sí todos a Juan, capítulo 4, y vamos a seguir leyendo. Y empezamos desde el versículo, ya le habíamos leído el versículo 1 hasta el 2, y dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4, y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús nos muestra en Lucas su propósito. No lo busques, yo te lo leo. Lucas capítulo 19. Y Jesús tenía algo en mente, ¿no? Ahorita te voy a contar un poquito del contexto del que está hablando este pasaje. En el 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La relación de los hombres con Dios, por consecuencia del pecado. El pecado hace una brecha entre Dios y los hombres, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa historia de Adán y Eva? ¿Te acuerdas de esos tal vez cuentos que te decían? O tal vez esas caricaturas que veías. Ahí vemos la brecha que Dios ya no pudo rebasar por consecuencia del pecado, mas puso los medios, puso aquel puente para otra vez enmendar esa situación que había con el hombre. Fíjate bien, vamos a seguir leyendo. Este pasaje demuestra la comprensión de Jesús a las personas en amor. ¿Por qué? Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer, versículo 7, de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar, ¿de qué? De comer. Tenían hambre los discípulos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hasta ahí voy a tener la lectura. Vemos la historia, vemos el contexto en el cual Jesús está hablando a esta mujer. La mujer se asombra, ¿por qué? Porque dice, no nos llevamos entre nosotros. Tú eres del barrio de Tepito, yo soy del barrio de no sé, ¿sí? Tú eres de Querétaro, yo soy de México. No me puedes hablar, no nos llevamos. Pero aquí Jesús entendía que no había diferencia para él. El Dios creador no tiene acepción de personas. A veces uno dice, no, es que yo no merezco estar cerca de Dios porque, si Dios me conociera. Yo no merezco esto porque, si la gente conociera realmente lo que soy, ni siquiera se acercaría a preguntarme la hora, ¿no? Pero Dios sabía la condición de esta mujer y le era necesario pasar por Samaria. ¿Te era necesario el día de hoy venir aquí tal vez? No lo sé. ¿Te era necesario estar acá? Tal vez podías estar en tu casa, cuidándote, tal vez podrías estar en otro lado viendo la tele en vez de estar viendo Zoom. Tal vez te era necesario. Jesús entendía el propósito que el Padre le había designado para que él pudiera estar en ese lugar, en ese momento. Dice que a la hora sexta, en el versículo 6. En el versículo 6 menciona hasta un horario.
Normalmente en la antigüedad se acostumbraba a ir al pozo por la mañana. ¿Por qué creen? Porque pues hacía más calor en la tarde, porque pues tenía que tener agua para todo el resto del día, porque pues obviamente podía ir con mi cuatacho, mi cuatacha, ir platicando, y pues a esa hora acostumbraban todos a activarse, ¿no? ¿A qué horas te activas para ir al trabajo? ¿Desde temprano? ¿O tal vez tienes la dicha de en la noche? Nada. Al mediodía, no lo sé. Pero no era normal que una mujer fuera a sacar agua del pozo a mediodía, ¿no? No era normal, pero Jesús se detuvo ahí un momento porque tenía una cita y le era necesario pasar por Samaria. El día de hoy tú y yo tenemos una cita el domingo, muy temprano, a las 10 de la mañana, y dices, ay, qué flojera, ¿no? Te era necesario pasar por la IBM antes de que continuaras tu día. No lo sé, Dios solamente es el que conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Pero yo sé que Dios no se equivoca. ¿Tú crees que Él se equivoca? ¿Crees que Él se equivoca? ¿Crees que Él es hombre para mentir? No, Dios es perfecto. Tú y yo, en nuestra mente tan finita, no entendemos lo que Él está haciendo. Pero Él sabe que tú tenías que estar aquí. Fíjate bien, vemos en este pasaje que Él tenía una cita divina. El Señor te busca y nos busca personalmente. Y cuando estaba estudiando este pasaje, me gusta mucho platicar con mi esposa. Y me asombro cuando veo cosas, ¿no?, en la palabra de Dios. Pero me asombro también cuando ella me comparte cosas, ¿no? Y me ayuda a poder comprender un poco más. Y son palabras tan sencillas. Y ella me decía, es que Dios nos busca personalmente. Y es correcto, Dios nos busca personalmente. Él no viene a salvar masivamente. Llenes el estadio y todos van a ser salvos y van a ir al cielo. No. Él te busca personalmente. Él es un caballero. ¿Sí? Yo ahorita tal vez no te puedo dar el mensaje a ti, el de Zoom, a ti, el que está oyendo después en la grabación. No lo puedo hacer. Pero Dios sí puede interactuar contigo en cualquier momento del día, a cualquier hora, de una forma personal. ¿Ves la magnitud del Dios a cual adoramos y le cantamos? Es un Dios personal. ¿Por dónde te es necesario pasar el día de hoy? Hoy estamos en una contingencia, hoy está el mundo vuelto loco, sacando curas, viendo cómo reactivar la economía. Y dices, híjoles, yo no puedo salir, yo no puedo activarme porque el gobierno me tiene atado, porque es correcto obedecer a las autoridades, es correcto, y por eso nos tomamos de sana distancia y no dejamos que todos vengan a la iglesia tampoco, sino que piden un apartado y se vienen aquellos que apartaron antes y están aquí reunidos. Muchos quisieran ya estar acá, ¿no? No desobedecemos a nuestras autoridades porque son puestas por Dios. Pero ¿por dónde te es necesario pasar día a día? ¿Por dónde es necesario que tú vayas a mediodía? Porque vas a tener un encuentro personal con Jesús. Vamos a Efesios 2. Fíjate bien. En Efesios 2 hay un pasaje muy hermoso, ¿no?, que me gusta mucho en lo personal. Y me gusta porque puedo ver el enfoque que Dios quiere darnos a entender. Efesios 2, versículos, ¿desde cuál te comparto? Desde el 1, fíjate bien, del 1 al 10. Déjenme acerco la Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados,
Fíjate bien, ¿en quién tenemos redención y perdón de pecados? Solo en Jesús. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Estoy leyendo el capítulo 1 y creo que me equivoqué y nadie me corrigió. Ok, el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Dice que anduvimos en otro tiempo en delitos y pecados. Creo que algunos seguimos ahí, ¿no? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ver el versículo 6. Y juntamente con Él Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Presta atención en ese versículo. ¿Porque qué? Por gracia. ¿Sabes qué es gracia? Es un regalo inmerecido. No te mereces este regalo, pero dice, te lo voy a dar. Cuando tu hijo se porta mal o alguien no se lo merece y todavía le das el regalo y dices, ahí te va, por pura gracia te lo doy. No te lo mereces. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo nos hemos acostumbrado a escuchar que para ir al cielo necesitamos hacer buenas obras. Necesitas ayudar a la viejita, necesitas ayudar a tal persona y Dios te va a llevar al cielo porque haces eso. La Biblia nos dice que no es por obras. ¿Qué provecho tendría el que es millonario y empieza a regalar dinero? No, pues ese ya se fue al cielo. No, pues qué fácil. Pues es millonario, nació en cuna de oro, pues él ya tiene el cielo. ¿Sería injusto, no? Si fuera por obra sería muy injusto. ¿No has visto artistas en la tele que empiezan a decir, no hombre, donó 10,000 cubrebocas a no sé, a un país, ¿no? Y dices, wow, se va a ir al cielo, es un pan de Dios. Sería injusto que alguien que no tiene el recurso no pudiera hacer esas obras. Y Dios no es así. Dice que por gracia sois salvos, por ese regalo inmerecido que es Jesús, somos salvos. Por medio de la fe, por medio de creer en Jesús, podemos ser salvos. Dice, no es por obras. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Para que nadie se jacte de que Él merece la gloria, sino solamente es Dios el que lleva la gloria. Jesús el que murió en la cruz. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y aquí se relaciona con este versículo. Tú y yo tenemos un encuentro personal día a día y Jesús está buscándonos en lugares precisos. Tal vez en el trabajo, tal vez te vio en el fraccionamiento y te topaste con alguien que te empezó a hablar de Dios. Tal vez en tu lugar de trabajo estabas sentado trabajando y de repente salió al tema Dios. ¿Y por qué está sucediendo esto en el mundo? ¿Por qué la contingencia? ¿Por qué el COVID? Y te estás dando cuenta y Dios te está presentando situaciones, te está tocando a tu corazón y te está diciendo, aquí estoy. ¿Qué preguntas? Aquí estoy. Yo conozco tu pasado. Yo soy Dios y tengo que tener una cita contigo. Depende de ti si quieres quedarte a escuchar. Depende de ti si quieres abrirme la puerta de tu corazón o cerrarla. Dios no es una persona que entra arrebatadamente a nuestra vida. Pero Dios puede poner citas en diferentes momentos. No sé si te estás dando cuenta que el día de hoy tú y yo teníamos una cita. Y te digo, yo no sabía qué cantidad de personas iba a estar. Yo no sabía el nombre literal de todos ustedes. Pero Dios sí sabía que tenía una cita contigo el día de hoy.
ya sea por Zoom, por internet, aquí en presencia de todos nosotros. Y Jesús preparó esos caminos para que una persona se acercara un día y anduviera caminando por ahí y te viera con una necesidad. Y anduviera caminando por ahí y se encontrara contigo en el trabajo y te pudiera compartir. En tu colonia, un vecino. Dios es tan grande que no cabe en nuestra mente tantas citas que Él tiene programadas para nosotros. Y me gusta el pasaje de Efesios porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para hacer buenas cosas, sí, pero no para que por ellas vayamos al cielo. Las cuales dice que Él ya preparó de antemano. O sea, Él ya las hizo, nada más es para que tú camines y digas, hola, te invito a la iglesia y vámonos, ya. Él ya tenía la persona lista, ¿sí? Antes de que tú y yo llegáramos. Y así pasó con esta mujer samaritana. Fíjate bien, vamos a regresar allá a Juan 4 y vamos a leer un poquito más de la historia y el trasfondo de esta mujer, ¿sale? Hay un trasfondo en esta mujer que tú y yo debemos de saber, y dice en el versículo 10, no, el 10 ya lo leímos, creo, leímos hasta el 14, vamos al 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Porque Jesús le ofreció un agua, es cierto, ¿no? ¿Te acuerdas? Jesús en unos versículos antes le ofreció un agua de la cual ya no volvería a tener sed. Y esta mujer empieza a pensar, oh, yo quiero de esa agua. ¿Será Bonafont? ¿Será Ciel? No lo sé. ¿De qué agua será? Entonces le pide, dice, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ay, mujer samaritana, Él es Dios. Ay, mi hermano, si algo coincide con tu historia de tus pecados, y puedo decir ahorita palabras, no es porque yo conozca tus pecados, no es porque el hermano nos haya contado algo que te invitó y dijo, no, mira, él ha hecho esto, es porque Dios sabe que somos pecadores. Pero Él sabe más allá, Él sabe cuáles son tus pecados, cuáles son tus luchas. ¿A qué le llamas pecado? A todo aquello que no agrada a Dios. La mentira, la blasfemia, el hurtar, el matar, el robar. Todo aquello que tal vez conoces como algo malo, eso desagrada a Dios. Y yo oro a veces a Dios y le digo, Dios, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Porque yo puedo aborrecer cosas a mi forma de pensar y hay cosas que no las aborrezco tanto, pero a Dios también desagrada. Es muy diferente, ¿no? Pensar en las cosas que yo creo que están mal a las que Dios piensa que están mal. ¿Sí comprendes? Que hay una línea tan finita, tan delgada. Muy diferente lo que Él piensa a lo que yo pienso. Y Jesús sabía que esta mujer tenía 5 maridos y le dijo, llámale a tu marido, vamos a empezar. ¿Quieres empezar a tomar de esta agua? Pues vamos a limpiar. El agua limpia el cuerpo, ¿sí? ¿Es importante tomar agua, sí o no? Sí. Yo a veces pienso, con esta contingencia nos vamos a quedar sin agua. Todo el mundo está lavándose las manos, no sé tantas veces, ¿no? Y se las lava y se las lava y se las lava y se las lava. Pero Dios tiene el control de todo. Y Dios sabe tu pecado y sabe mi pecado. Entonces es importante que vemos aquí con esta mujer que Jesús sabía su necesidad. Y el día de hoy Él sabe tu necesidad. Te digo, yo no sé cuál sea, pero Él sabe que para poder tomar de esa agua de vida necesita limpiarte primero. Necesitas entender que eres un pecador. No, yo no soy pecador. No, mi Diosito me va a salvar. No, Dios es amor. Pero también dice la Biblia que Dios es justo. No, Dios es misericordioso. Pero Dios
en su palabra nos revela que un día va a haber condenación a todos aquellos que no creyeron en Jesús y se van a ir al infierno. Ah, sí, pero no, Dios me ama mucho. No, yo soy muy buena persona y yo quiero mucho a mi familia y no he faltado en nada de esto en mi casa. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Le está diciendo Nicodemo a Jesús, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y contesta Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, ¿qué te dije? Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¡Ay, qué historia tan extraña! ¿Cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Cómo puede un hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y vemos aquí similitudes con el pasaje de la mujer samaritana. Las similitudes es que la mujer samaritana iba en la hora sexta, el mediodía, ¿sí? Nicodemo va de noche, es un hombre que sabía. La mujer samaritana también tenía conocimiento. Y vemos dos similitudes. Él iba de noche, ¿por qué creen? Porque no quería que nadie lo viera, que iba a buscar a ese hombre que hacía milagros, a Jesús. Lo venía siguiendo y venía escuchando de él. Tal vez tú has venido y has escuchado de él, pero tal vez vienes hoy porque pues, es la contingencia. Así nadie me ve si voy a la iglesia, ¿sí? A los hermanitos. O tal vez vas de noche y buscas a Dios. O tal vez es otro tu contexto. En el versículo 3 dice, habló de una manera espiritual también con la mujer samaritana, y con Nicodemo también habló de una forma espiritual. Él estaba mencionando que tenía que volver a nacer de nuevo, ¿sí? Y Nicodemo no entendía, por eso le preguntaba, ¿cómo? La mujer samaritana decía, dame de beber. Y los dos no entendían que estaba hablando de una forma espiritual. Les demuestra, en el versículo 14, ahí con la mujer samaritana, lo que hace cuando no creen. En el capítulo 4, fíjate bien, dice en el versículo 22, vosotros adoráis al que no sabéis. Yo te cuento mi testimonio rápido, ya voy a ir terminando. Te cuento mi testimonio rápido. Yo vengo de una religión tradicional, ¿sí? Yo vengo de un catolicismo. Y mis papás siempre trataron de mostrarnos a Dios. Nos llevaban a misa a las 12, porque la de las 12 era la buena, ¿sí? Donde tocaba la rondalla, donde tocaban los del coro. Entonces nosotros íbamos a la iglesia, mis hermanos y yo a veces me dormía, la verdad, o llevaba carritos, y nos sentábamos hasta adelante y mis papás les daba risa que nosotros nos poníamos a cantar, ¿no? Y ahora vemos el fruto, ¿no? De que Dios nos permite servir alabándole a Él, ¿no? Y íbamos a la iglesia y mis papás trataban de inculcarnos muchas cosas referente a Dios. El rezar, el ir a la iglesia, el hacer cosas buenas. Pero nunca buscábamos en la Biblia nada, porque nos decían que la Biblia no la íbamos a entender. Solo necesitaban gente que era inteligente, gente que estudiaba en seminarios, que se iba a dedicar a hacer esto. Ellos solamente la podían entender. Mi mamá en ese entonces hacía un libro de inglés para primarias. A nivel Coahuila seleccionaron un equipo de trabajo y 2 de ese equipo de trabajo eran cristianos. Y ellos pues conocían de la palabra de Dios. Mi mamá iba, hacía su trabajo, regresaba, a veces nos ponía a nosotros a grabar ciertas conversaciones y así, y nos grababan video y nos llevaban a lugares a hacer esas tomas para ese libro de inglés, ¿no?
Y mi mamá un día escuchó un comentario de una de sus colaboradoras en el proyecto que empezó a manifestar que cómo le iba a ir bien si tenía muchas imágenes en casa. Y a mi mamá ni le estaban hablando, pero como buena mujer, sí le estaban hablando. ¿Sí? Entonces, escuchó la conversación y mi mamá se molestó. Dijo, vieja metiche, ¿qué le importa, no? ¿Por qué se mete en esta situación? Entonces, mi mamá dijo, me voy a poner a leer la Biblia, agarró su Biblia, la de las Américas, y empezó a buscar pasajes de los cuales ella había tomado un folletito que tú a veces ves pues en hoteles, ves en lugares donde te puedes sentar y ves que hablan de Jesús. Y los agarró y dijo, ella dijo, me los robé, porque pues los dejan y es para que los dejes otra vez ahí. Pero no, es con la intención de que te los lleves. Ya después entendemos, ¿no? Pero ella empezó a leer los versículos que venían ahí y uno de ellos le impactó mucho porque mi papá hacía muchas figuras y cosas de Dios, de las que están en el cielo, de santos y todo, ¿no? Y mi mamá era matachín, enseñaba a los niños a danzar en las peregrinaciones. Y mi mamá empezó a leer esos folletos y empezó a agarrar su Biblia y básicamente se fue a Salmos, a Isaías y en Éxodo, donde habla acerca de los ídolos, donde dice que Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Vamos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Y quiero que tú lo veas, ¿no? Porque al final de cuentas lo puedes buscar en tu casa, en tu Biblia, en tu casa, y te vas a encontrar con la palabra de Dios, ¿no? Y a veces duele saber que has vivido haciendo cosas que desagradan a Dios. Dice desde el versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra ¿de qué? De Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, y continúa los mandamientos. Y está hablando muy detalladamente de los ídolos. Y dice que no te arrodillarás ante ellos. Y nosotros, pues todos los días en las mañanas nos encomendamos a ellos. Y todos los días nos postramos ante ellos. Y si quieres al final podemos platicar y te puedo dar otros versículos que hablan acerca de esto, de que tienen oídos y no oyen, y que tales personas que los hacen son iguales a ellos, que tienen ojos y no ven, ¿sí? No entienden que la palabra de Dios no se contradice, que Dios es celoso y no permite la adoración ni la vanagloria para nosotros mismos. No porque hagas cosas buenas, no porque hagamos cosas hermosas, que digamos esto es para Dios y lo estoy haciendo, quieras que no te vas a querer llevar la gloria tú. Y Dios es celoso. Toda la gloria y toda la honra es para Dios. Porque Él preparó las obras para que anduviésemos en ellas y caminásemos en ellas. No las preparaste tú. Yo no preparé la cita con cada uno de ustedes. Él lo hizo. Si tú estás en Zoom ahorita viendo o vas a compartir esta transmisión, tal vez ya se puede interpretar de que hay una cita programada, pero Dios está buscando el momento para tener un encuentro como con esta mujer samaritana. Dios está buscando para encontrar o tener un encuentro con este hombre que es doctor de la ley, que tal vez sabe mucho de Biblia, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Nadie es justo, ni aún uno, pero Jesús sí. Y Jesús es el único camino para ir al cielo. Y dices, ¿por qué? O sea, es que tiene que ser más difícil, yo me lo tengo que ganar. No, es por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? No es por obras para que nadie se vanaglorie. Y la mujer samaritana estaba entendiendo su condición de pecado. ¿Tú conoces tu condición de pecado el día de hoy? ¿Sabes cuál es tu condición de pecado?
Si la piensas, no la digas. Dios la sabe. El chiste es que entendamos que nuestro pecado nos separa de Dios. El chiste es que entendamos, como esta mujer, que tenemos que conocer y tomar de esa agua viva, que es Jesús, tomar de esa agua viva de forma espiritual, para entender de manera espiritual cómo yo puedo acceder al cielo. Y vas a ser tal vez como ese hombre Nicodemo, ¿cómo volver a nacer? Nacer porque Cristo nos hizo nacer para una esperanza viva. Él nos tiene un nuevo nacimiento, porque vamos a dejar ese viejo hombre de pecado para tratar de caminar en santidad. No por obras, porque Cristo ya la hizo. ¿Crees que Cristo murió y no fue suficiente su sacrificio en la cruz? No, es que Cristo no me puede perdonar. Yo fui a la cárcel, yo maté a 5 personas y esto y esto. No, Cristo puede perdonar. Cristo puede salvar. Fíjate bien, Dios sabe tu historia y las consecuencias de tu pecado. ¿Sale? Y hay una historia muy hermosa y con esto te compruebo que no necesitas hacer nada. Muchas veces nosotros practicamos o vemos el sacrificio de Cristo en la cruz y vemos esas cruces, ¿no? Y vemos 3 cruces, 2 ladrones y Jesús al centro. ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿El Vía Crucis? ¿Lo han visto? ¿Han participado en él? ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Saben las historias? La pasión de Cristo. No, buenísima película, hasta lloré, no, me estremecí. Pero no entendiste el mensaje. Ah, no. Ah, bueno, sí, murió por mis pecados. Ok, había un ladrón que se estaba burlando de él. Si tú eres el Cristo, baja de esta cruz y bájanos. O sea, pues tienes el poder, dices que eres Dios. Pero él no entendía la misión, la cual Cristo estaba haciendo ahí. Morir por nosotros en ese lugar, para salvarnos de la condenación eterna. Y el otro, humildemente entendió. Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este hombre entendió en ese momento. Él no se bajó de la cruz, dijo, Jesús, eres tú. Desatorníllenme, desclávenme, desháganme todo, porque tengo que bajar a hacer buenas obras. ¿Va que no? Él murió ahí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero cómo, Jesús? Es injusto y no hizo nada bueno. Él creyó en mí como Señor y Salvador. Me reconoció como rey, porque dice, cuando vengas en tu reino. Él entendió que él era pecador, que necesitaba de mí. Jesús es el único puente para ir al cielo. Nuestra mente no lo entendemos. Es tan fácil, pero estamos cegados por el pecado. Tenemos que hacer cosas para ir al cielo. No, búscalo en la Biblia, no lo vas a encontrar. Búscalo en la Biblia que habla de tantos ídolos y vas a ver un Dios que es celoso y que deshace lo que sea que tome el primer lugar en la vida de sus hijos. Lo destruye. ¿A qué grado quieres llegar? ¿A qué grado pretendes llegar para quitar esos ídolos que tienes en tu vida? ¿Qué estás esperando? ¿Un marido más? Él me va a salvar. Yo necesito la influencia de un hombre en mi vida. Yo necesito a alguien que me guíe. ¿Estás buscando religiones? Cristianos, pequeños Cristos, seguimos a Cristo. En Hechos se menciona por primera vez esto. Esos que andan en el camino, ¿no? No es una religión. Y a mi familia le costó. Y te lo comparto porque un hombre, un día, yo en una casa, tenía 12 años de edad, arrodillado en una cama, al borde de una cama, acepté a Cristo en mi corazón. Entendí que iba a ir al infierno por mi pecado. Yo tenía 12 años, ¿qué tantas cosas malas pude haber hecho? Era joven, apenas iba a la adolescencia, cuando ahora sí se desata todo, ¿no? Pero Dios me salvó desde mi juventud. Y entendí que era pecador. Un hombre que no me conocía me compartió esto. Tan sencillo, tan corto. Eres pecador, necesitas un salvador. Vas a ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. ¿Qué hago para ir al cielo? Necesitas a Cristo en tu corazón. ¿Pero qué tengo que hacer? Nada, entiende. Él ya lo hizo. Entiende, cabezón. Él ya lo hizo todo en la cruz.
No, es que yo tengo que ir y seguir y irme arrodillado a tal lugar, e irme caminando por todo este lugar. ¿Qué tampoco es la sangre de Cristo? ¿Qué tampoco el sacrificio que Él sufrió? Te tienes que pegar en la espalda. ¡Ay, Dios, fui yo el pecador! Él ya lo hizo. ¿Eres más que Jesús? No, ninguna manera. Justo solo uno. ¿Por qué quieres hacer más? Él ya lo hizo. Él te está dando ese don de la gracia, ese don de la salvación. ¿Qué lugares tenemos que pasar? Y me faltan muchas cosas que compartir de este hermoso pasaje. Fíjate bien, vamos a Juan todavía. Y ahora vamos a hablar un poquito para la iglesia, ¿no? Esta nueva normalidad nos llama mucho la atención y decimos, ¿cómo podemos volver a nuestra vida normal? En este pasaje, en Juan, esta mujer continúa, y lo va a leer un poquito más rápido. Dice Dios, en el versículo 24, en delante, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ella fue a buscar agua. Eso era lo más importante para ella, pero dice que al final ella lo dejó todo y fue a contar, dijo, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Por lo cual me avergüenzo con ustedes, pero ahora no me avergüenzo porque creo que este es el Mesías, es el Cristo. Él me ha revelado muchas cosas que Él no sabía de mí. Así es Cristo con nosotros. Nos da ese deseo de conocerle más, porque Él sabe más de cada uno de nosotros. Oye, te estoy dando un iPhone y nada más lo usas para llamar. Te estoy dando un Samsung y nada más lo usas para poner música. Pues lee tu instructivo, hace muchas cosas. Dios te creó con muchas habilidades, nos creó con mucho conocimiento que sobrepasa a cualquier especie. No le preguntamos al Creador. Yo la verdad soy de esas personas. Compro algo y pues, ya lo sé usar. Y si no, que me diga alguien más. Pero el que lo creó, no, ni lo tengo aquí en persona. Así somos con Dios y nos asombramos, así somos. No le buscamos al Creador. Y esta mujer regresó y trajo a varios con ella. Y dejó su prioridad. Y tal vez tú dejaste tu prioridad el día de hoy, tu familia, tu quehacer, tus hijos, tu trabajo. Pero no hay nada más importante que Jesús. Y esta mujer lo comprendió. Entre tanto, en el versículo 31, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, pues a eso fuimos, a traerte de comida. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es impresionante. En esta historia se encuentran personajes. ¿Los identificas? La mujer samaritana, los discípulos, Jesús, y también se encuentran una multitud de Sicar. En el versículo 5 habla de este lugar, de Sicar, que regresó con la mujer samaritana. Ya hay varias personas ahí. Y Jesús les dice, no inventen, ustedes preocupándose de comer. Vean, ellos ya están listos. Vinieron aquí a escuchar de la palabra de Dios. Vinieron a conocer al Mesías. Vinieron a oírme. Vinieron a alimentar su espíritu. Y ustedes buscando que yo coma. Mi comida es que agrade a mi Padre Celestial, que fue a lo que Él nos mandó a este mundo. Hermano que estás en la transmisión, hermano que estás aquí, Él nos mandó a una nueva condición.
que tal vez no nos va a llenar el mundo porque estamos en casa, que no vamos a encontrar más allá de nuestras cuatro paredes cómo evangelizar, cómo hablarle a otros de Cristo. Hermanos, los campos están listos. La siega ya está lista. Vean a todas las personas necesitadas de Cristo. Vean sus redes sociales. Vean videos que la gente está clamando a Dios, que se está volviendo a Dios, pero solo falta que alguien hable y comparta de Cristo. Esta es nuestra nueva normalidad y no es la peor. Es la mejor. Los campos, hermanos, están listos para la siega. Y aquí el resultado de ello. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Jesús lo comprendía, Él tenía claro la misión a la cual el Padre la había enviado. Es impresionante ver cómo el hombre planea muchas cosas. Calendario de la IBM, de Colón, de Querétaro y la posible iglesia del Marqués, que estamos orando. Pero ¿cuáles son los planes de Dios? Los campos ya están listos, hermanos. Te vas a morir cuando Dios lo permita. No te expongas tampoco, no es eso. Es entender que hay formas de poder hablar de Él. Hay formas de poder compartir y anunciar de Jesús.